darle la palabra a Bodio, a mí me gustaría decir solo lo siguiente. Me parece que Bodio hoy en día representa la crítica literaria en el mejor sentido de las expresiones, y estos críticos que tienen esta gran capacidad para abordar a filósofos tan complejos como son Heidegger, y a su vez hacer esas derivas en la cultura, y tan puntuales como estas precisiones, por ejemplo, que Bodio realiza algunos críticos, como el caso de Octavio Paz a nivel del archivo, vamos, de un análisis de archivo. Pero también me gustaría destacar esta otra faceta de Bodio, que yo creo que es poco conocida, que es la de poeta. Y yo les decía ahorita que voy a leer un poema de él, me voy a permitir leer un poema de él en un contexto quizás anticlimático, ¿no? Donde usualmente pues lo que prevalece es el discurso, ¿no? La argumentación, porque me parece que lo pinta muy bien a él. Se llama Un poeta mexicano. Este es un libro que él sacó el año pasado, ¿no? Después de 15 años de no publicar poesía, por ahí va. Y bueno, dice: un poeta mexicano, ¿con qué se come la deconstrucción? ¿Alguna vez lo imaginaste acaso? ¿Cómo te escuece el alma la teoría? ¿Arrojas contra Harold Bloom cuantos dardos recoges en basureros académicos? La llamada angustia de las influencias, un disparate te parece, y te pones tú mismo de prueba más que fehaciente. Nunca quisiste matar a Sabines, López Velarde, Villarrutia o Paz, con lo que demuestras que no entendiste nada. Bueno, aquí dice unas cosas más, pero aquí entonces pinta muy bien a Bodio, pienso, ¿no? Esta capacidad, pues, incluso de ironizarse a sí mismo frente a esta labor crítica. Entonces le cedo la palabra a Bodio sin mayor preámbulo. Pues antes que nada, mil gracias a la Unidad Coajimalpa y especialmente al doctor Enrique Gallegos por esta invitación a departir dentro del coloquio. Enrique Gallegos además es ensayista y poeta, así es que doblemente le agradezco su invitación. En realidad el texto que hizo favor de leer de mi libro Crápula es una diatriba contra el recientemente fallecido José Emilio Pacheco, porque Pacheco ataca a la deconstrucción de Derrida en varios de sus poemas. En uno de ellos se llama Soneto de Sor Juana, y dice que la deconstrucción fue tan buena en ese seminario que el propio seminario se deconstruyó y desapareció. Y también ataca a Harold Bloom, pero quizás no entendió la tesis de Bloom, de que el poeta fuerte necesariamente lee mal a su antecesor. Y Pacheco se defiende: no, yo no necesito distanciarme ni de López Velarde, ni de Octavio Paz, bla, bla, bla. Bueno, claro, porque él no es un poeta mayor, es un poeta menor. Dicho con todo respeto, porque hay una parte de la poesía de Pacheco que me parece admirable. Bueno, el título de mi conferencia tiene que ver con un famoso libro de George Steiner que se llama Las lecciones de los maestros. Como ustedes recordarán, en este pequeño libro Steiner hace una especie de contraposición. Son varios capítulos, en cada capítulo de ellos aborda un maestro y su discípulo y la relación conflictiva muchas veces que se da entre ellos. Y en especial el capítulo que a mí me llamó la atención es el que le dedica a Husserl y su alumno Heidegger, y quizás de manera un tanto sumaria, o sea, sin aportar pruebas, Steiner sostiene que Heidegger fue un traidor con respecto a su maestro, ¿no? Entonces, a partir de eso es que he desarrollado yo esta intervención. Uno de los aspectos más sensibles de la crítica, y acaso el más difícil de abordar, es el que tiene relación con el vínculo entre maestro y alumno. Se trata siempre, por supuesto, de una relación personal. El maestro transmite al alumno no solo un saber acumulado y la dirección de una disciplina, sino muchas veces también un estilo de pensamiento
y hasta una gestualidad de la que no podría desprenderse dicho pensamiento. Un cierto grado de simbiosis tendría que ser uno de los componentes de esta relación. Hijo de tigre, pintito. Podría decirse, apelando a un refrán que autoriza la lengua. No hay que perder de vista, empero, que sobre la capa de la relación personal se superpone una capa que puede ser más profunda y que tiene que ver con la continuidad de una tradición y los posibles quiebres al interior de la misma. La tradición solo pervive a través de sus permutaciones y no puede haber una permutación sin una actitud crítica. Uno de los casos emblemáticos de este vínculo crítico entre alumno y maestro que nos ha dado el siglo XX es el de Edmund Husserl, el creador de la fenomenología, y Martin Heidegger, durante un tiempo su fiel seguidor. Sin Husserl, Heidegger no existiría. Es fácil decirlo ahora. Retomada o modificada, a veces sepultada bajo una espesa capa de maquillaje, la contribución husserliana al pensamiento de su discípulo puede detectarse aún en sus obras tardías, cuando la relación personal había dejado hacía mucho de existir. Pero igualmente podría decirse que sin Heidegger tampoco Husserl sería lo que ahora es. Las dos obras, colosales ambas, pero también colocadas en las antípodas, se iluminan la una a la otra y así lo seguirán haciendo hasta el fin de los tiempos. La dimensión del genio de Husserl no disminuye la luz de las aportaciones de Heidegger a una presunta ontología fenomenológica. Podría sostenerse al revés, que éstas ayudan a situarlo como un caso extremo de la filosofía de la conciencia, que en Husserl adquiere su máxima radicalidad. El pensamiento del pensamiento nunca había sido pensado de una manera tan solipsista como sucede en la obra de Husserl. Esto lo logra Husserl al proponer dos reducciones o formas de la epogée, la reducción fenomenológica y la reducción eidética. La famosa frase de René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, Husserl la lee poniendo un acento desmesurado en la primera palabra y subordinando o hasta limitando de alguna manera el significado de la segunda parte de la oración. En Descartes podría decirse, el pensar y el existir tiene una densidad correlativa más o menos implícita, por más que el segundo término, existir, parezca depender del primero, pensar. En Husserl, en cambio, la existencia parece restringida a un hecho de conciencia. Sigue habiendo existencia, por supuesto, pero ella, en dado caso, solo se da para él de una manera pura y a la vez plena al interior de una conciencia, la conciencia del filósofo, esta verdadera tierra firme de la filosofía. La fenomenología, así, es el estudio sistemático de los fenómenos que se dan no en el mundo de las apariencias, el mundo real, sino al interior de ese mundo virtual alternativo que es la conciencia pura. Solo que, para acceder a esta conciencia en estado puro, es necesario antes realizar las dos reducciones antes aludidas. No quiero entrar en una discusión sobre la epogée, pero sí señalar el impacto de esta idea en su aventajado alumno Martin Heidegger. Primero que nada, quizás habría que señalar que, fiel a su orientación idealista, Husserl plantea que entre la conciencia y la realidad lo que tenemos es un abismo inconmensurable. Lo muestro en la siguiente cita, tomada de las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, libro al que por economía se le conoce como Las Ideas. Después de señalar que hay un, lo cito, ser inmanente o absoluto, que sería la conciencia, al que contrasta con la existencia de un ser trascendente formado por las cosas que nos encontramos andando por el mundo, sostiene Husserl categórico, lo cito: entre la conciencia
y la realidad en sentido estricto, se abre un verdadero abismo de sentido. Aquí, un ser que se matiza o escorza, que nunca se da absolutamente, un ser meramente accidental y relativo. Allí, un ser necesario y absoluto, que en principio no puede darse por medio de matices, ni escorzos, ni apariencias. Se cierra la cita. Que este abismo de sentido exista como un hecho dado de antemano y que resulte por esto mismo indiscutible, es lo que permite, me parece, que Husserl pueda proponer el procedimiento de la epogée, esto es, de poner entre paréntesis la tesis de que estamos inmersos dentro de un mundo real. El objetivo de esta reducción fenomenológica es justamente allanarle el camino al sujeto que piensa para que se introduzca sin trabas en el reino soberano de la conciencia. Para que de la conciencia, entendida como un acto fisiológico o psicológico que conserva remanentes del mundo fáctico, se pueda pasar a una conciencia pura o absoluta, cuyo contenido esencial es el reino de las ideas. Este reino es inmanente y es por lo tanto un reino absoluto. A la conciencia husserliana ninguna cosa le falta para existir, al revés, son las cosas del mundo las que necesitan de esa conciencia para realmente ser. Husserl descubre así una notable característica de la conciencia, la de que es una conciencia constituyente y que por lo mismo puede prescindir del mundo. Cito de nuevo a Husserl: ningún ser real, ningún ser que para la conciencia se figura y se legitima por medio de apariencias, es necesario para el ser de la conciencia misma, entendida en el sentido más amplio de flujo de lo vivido. ¿En qué consiste la epogée fenomenológica? En acabar con lo que Husserl llama la actitud natural, que es la de dar por sentado que existe el mundo y que nosotros mismos estamos inmersos en ese mundo, en desconectarnos de los hábitos que nos constituyen, poniendo fuera de juego lo que aceptamos como lo más natural. Pero cuando se pone fuera de juego la tesis de que el mundo existe y todos los prejuicios que acompañan a esta tesis, Husserl, hay que reconocerlo, no pretende con ello aniquilar el mundo por cerca que esté de ello. Él mismo lo dice: no niega la existencia de este mundo como si fuera un sofista, ni duda de su existencia como si fuera un escéptico, sino que practica la epogée fenomenológica que le obtura completamente todo juicio sobre existencias en el espacio y en el tiempo. Cuando los profesores de filosofía explican estos pasajes, ni se sobresaltan. La filosofía académica vuelve cerebral todo lo que toca y queda inmunizada en contra de la experiencia. Ciertamente, tampoco Husserl se sobresalta, y diré por qué. Porque él ya tiene de antemano un bastión inexpugnable, la conciencia. No es que el mundo haya desaparecido, pero puede muy bien desaparecer y la conciencia persistiría como tal, pues ella es, por definición, inmanente. El mundo podría aniquilarse, pero la conciencia persistiría, tal cual. Poner entre paréntesis la tesis de que el mundo existe no le produce a Husserl angustia ni resquemor, insisto, porque presupone que lo originario y por lo tanto que lo intocable, que lo firme, es la conciencia. Visto lo anterior, no por un filósofo de la conciencia, como es Husserl, sino por un filósofo del ser, esto es,
por un ontólogo, como ya lo era Heidegger desde su lectura temprana de un libro de Franz Brentano que versa sobre el significado múltiple del ente en Aristóteles, la invitación a la epogé adquiere, creo yo, otro significado. Si el mundo desaparece, si la totalidad de los entes que componen esta síntesis heteróclita que llamamos el mundo dejara de existir, entonces, sin el salvavidas de una conciencia inmune a la catástrofe, lo que tendría que advenir es un estado de ánimo muy específico, una Stimmung fundamental, la angustia, una angustia inconsolable producida por el advenimiento de la nada, a la que podemos entender como una nada arrolladora que da el traste al mismo tiempo que con el mundo, con todos nuestros hábitos de pensar. Cuando Heidegger dicta la lección inaugural en Friburgo, aquella que ocupa gracias a que su maestro Husserl se acaba de jubilar y porque este mismo maestro, autoridad indiscutida, lo ha designado a él como su sucesor en la cátedra, cuando Heidegger expone en presencia de su maestro, esto hay que tenerlo en cuenta, la conferencia que poco después será publicada bajo el título de ¿Qué es metafísica?, que se publica en 1929, y a los pocos párrafos sostiene que es necesario elaborar la pregunta por la nada, una pregunta que la lógica académica no podría ni siquiera plantearse. Sin duda, el primer sorprendido fue Husserl. Él acababa de publicar, en efecto, un libro sobre esta materia, lógica formal y lógica trascendental. El libro es del 29. Entre nosotros apareció una traducción debida al recientemente fallecido filósofo Luis Villoro. Su discípulo predilecto desechaba en sus propias narices la posibilidad de que la lógica pudiera asumir el problema representado por la nada, en la medida en que ésta, cuando mucho, lograría entender la negación, sin darse cuenta que no es por la negación que se llega a la nada, sino que la nada es la que hace posible a la negación. Por lo demás, y para acabar pronto, ¿qué demonios tendría que hacer la nada en una investigación fenomenológica en sentido estricto? El desconcierto de Husserl sin duda fue mayúsculo y lo obligó a releer ese libro que apenas 2 años antes él mismo había auspiciado en su colección de estudios de fenomenología, Ser y Tiempo, de 1927, que, como todos recuerdan, se abre con una dedicatoria impresionante a Edmund Husserl en señal de veneración y amistad. Lo que yo quiero decir aquí es que la idea de epogé, centrada en el pensamiento de Husserl, dio pie para que Heidegger, sin mencionar la palabra y sin aludir a los trabajos de su maestro, llegara a la experiencia de la nada, entendida como una experiencia fundamental que permite hacer la distinción ontológica, que es el meollo de todo su pensamiento acerca del ser. Desde ese momento, es seguro, Husserl ya no se reconoció en su brillante alumno, pero aunque Heidegger dejara de venerar a su maestro y hasta de mencionarlo, es para mí evidente que no podría haber accedido a esta experiencia de la nada y, sobre todo, que no habría podido aprovecharla en el terreno filosófico sin el precedente de la epogé recomendada por su maestro. En otro lugar, he sugerido que el regreso a los griegos y el énfasis puesto, por ejemplo, en la aletheia, en el no ocultamiento o develación de la verdad, que caracteriza sobre todo al Heidegger de la segunda época,
es una manera de borrar los rastros fenomenológicos que Heidegger habría heredado de su maestro Husserl. Lo escribí de la siguiente manera, perdón, pero me cito a mí mismo. La aletheia sería así, entre otras cosas, y más allá de un concepto de por sí brillante, un dispositivo de la diferición. Nos propone un atajo hacia Grecia de 2000 años de longitud, en el mismo momento en que se borran deliberadamente del mapa los vestigios visibles de la enseñanza husserliana. Concedo pues dos cosas. Primero, que la enseñanza de Husserl es un eslabón imprescindible para llegar a Heidegger. Segundo, que éste, en la medida en que accede a su propio estilo de pensamiento, borra las huellas de la enseñanza de quien fuera su mentor, su protector y su maestro. Me pregunto, ¿hay algo reprochable en lo anterior? A mí me parece que no. Todo se explica dentro de un procedimiento de crecimiento intelectual, y creo que el alumno tiene derecho a irse deshaciendo de su maestro, creo, ¿no? Pero aquí llego a Steiner y a su idea tajante de que Heidegger fue un traidor. Y me pregunto si Heidegger realmente traicionó a Husserl. Lo dudo mucho. Yo creo que estaba obligado a romper con él si quería construir su personalidad independiente como filósofo. Empero, George Steiner, en su libro Lecciones de los Maestros, se pronuncia por la tesis positiva. ¿Qué es un traidor? Bueno, pues se me ocurrió, como suelo hacer a menudo, consultar el diccionario de autoridades. Dice ahí: el que falta a la lealtad o fe jurada a su principio soberano o a la confianza debida a la amistad. Podemos pensar que hubo realmente una infidelidad personal y que Heidegger traicionó la confianza que había depositado en él Husserl. Steiner recuerda que durante toda la década de los años 20, las clases de Heidegger consisten en introducciones a la fenomenología de la religión, a las interpretaciones fenomenológicas de la ética nicómaca de Aristóteles, etc. Y asegura Steiner, lo cito repetidamente: el joven ayudante explica los textos del maestro sobre las ideas y las investigaciones lógicas, y que asimismo en el invierno del 24-25 Heidegger sigue dirigiendo ejercicios sobre las investigaciones lógicas de Husserl. Y luego agrega Steiner, refiriéndose a Husserl, lo cito, es textual: no podría imaginar la burda mofa de él y de sus obras que ya en 1923 ensucian, fíjense la adjetivación que usa Steiner, ensucian las cartas privadas de Heidegger a Karl Jaspers. A lo que agrega con un dejo de moralina, sigo citando a Steiner: un examen atento de algunas de las clases de Heidegger posteriores a 1919 podría haber alertado al maestro. ¿Alertado de qué? Pues de la traición, ¿no? Lo que viene durante el nazismo es conocido por todos. Heidegger asume la rectoría en Friburgo, pronuncia un discurso totalmente nazi con las suásticas, ¿no? Y se sabe que durante su rectorado se le niega a Husserl el uso de la biblioteca, de la que se había jubilado ya Husserl, y por ser un filósofo judío hay un decreto que avala a Heidegger, entonces que le impide el uso de la biblioteca de la universidad. Son cosas horribles, eso sí, eso nadie puede negarlo. Creo, por supuesto, que Husserl sufre una decepción tremenda, ¿no? ¿Cómo
este fue mi alumno, fue mi discípulo, yo lo impulsé a que llegara a donde ahora está, ¿no? La tradición de Heidegger, expresa Steiner interpretando a Husserl, ataca las raíces más profundas de mi ser. La segunda frase es una frase de Husserl. Husserl se siente atacado en las raíces más hondas de su ser, porque hay la anécdota de que de hecho, de alguna forma, Heidegger era como el hijo de Husserl. Cuentan por ahí las lenguas maldicientes que la esposa de Husserl, había alguna cena, algo así, estaba Heidegger, decía: les presento al hijo fenomenológico de mi marido. Sí, había una enorme cercanía. Ya hay cartas donde casi Heidegger dice: usted es mi padre. Quiero referirme ahora no a Steiner, sino a un joven filósofo, muy brillante filósofo mexicano, Ángel Chocolozzi, porque Chocolozzi publicó recientemente un texto donde reflexiona sobre el desencuentro entre Husserl y Heidegger, y él sostiene una tesis complicada, pero que no me acaba, o sea, complicada, sutil, pero que a mí no me acaba de convencer. Y dice que el desencuentro entre Husserl y Heidegger se debe a que tenían ideas muy diferentes de la verdad. Mientras que Husserl pensaría que la verdad se busca de manera directa y que la verdad lo va aclarando todo, en cambio Heidegger tiene la idea de que la verdad va acompañada siempre de la oscuridad, incluso de que hay una oscuridad previa que hay que ir rompiendo y despejando. La idea de la aletheia, la idea del desvelamiento, está dando por implícito que hay una oscuridad o una nubosidad inicial que hay que despejar. Transcribí mal el argumento de Chocolozzi. En realidad el argumento de Chocolozzi tiene que ver con el concepto de fenómeno, que según Husserl el fenómeno se da de manera inmediata y será directa, y en cambio Heidegger piensa que el fenómeno se da, pero justamente en el momento en que se despejan los encubrimientos. De hecho, el concepto de deconstrucción que puso de moda Derrida ya lo emplea Heidegger en ese tiempo. Y en Heidegger el concepto de deconstrucción tiene que ver con ir quitando las capas que la tradición ha acumulado sobre un asunto del pensamiento. Hay un asunto del pensamiento que distintas generaciones en distintas épocas se han ocupado de él, pero como si en cada época hubiera interpretaciones parásitas que se van acumulando y que impiden la comprensión real del fenómeno a tratar, ¿no? Entonces, la deconstrucción sería ese procedimiento para quitar las capas que la tradición ha acumulado y poder ver directamente el fenómeno. Es una tesis interesante, pero no sé si eso explique la relación personal entre Husserl y Heidegger. Bueno, déjenme citar a Chocolozzi para darle la autoridad de la cita, ¿no? Dice Chocolozzi: ahora bien, la relación entre Husserl y Heidegger está marcada en cierta forma por sus respectivos pensamientos filosóficos. Por un lado, la transparencia y sobriedad de Husserl, que aprende el fenómeno como lo que se muestra mediante ciertos procesos metódicos como son las diversas reducciones. Por otro lado, los ocultamientos y desocultamientos del pensar y biografía de Heidegger. Al transcribir este texto no dejan de asaltarme un par de dudas que de inmediato planteo. Primero, ¿puede una convicción teórica
de índole científica o filosófica influir en la conducta cotidiana de una persona? Creer en el heliocentrismo, por ejemplo, hace que mi vida cotidiana sea diferente a la de quien no cree en el heliocentrismo. Yo francamente dudo que pueda establecerse esta relación. Segundo, dado que Heidegger tiene una concepción peculiar de fenómeno, según la cual éste se muestra y se oculta a la vez, podría concluirse que le ocultaba cosas a su maestro y le mostraba una docilidad y un asentimiento a toda prueba, cuando en realidad disentía de muchas de sus propuestas. Lo peligroso de esta posición, dejando de lado el aspecto teórico, es que queda implícito que Heidegger tenía un comportamiento hipócrita, puesto que su concepto de fenómeno consiste en que hay un ocultamiento inicial, pues entonces podemos deducir que también Heidegger le ocultaba las cosas a su maestro. Aquí entro a un aspecto que me gustaría plantear, que las propuestas tanto de Steiner como de Chokolowski tienen que ver con la correspondencia privada. Sí, o sea, sí, en las cartas, lo mencioné hace ratito, las cartas que le decía Heidegger a su amigo Karl Jaspers, dice cosas horribles sobre Heidegger, perdón, sobre Husserl. Bueno, muy bien, tenemos los documentos, digamos, confesionales, las cartas, pero lo que yo le diría a Chokolowski es sí, pero también hay que tener en cuenta los documentos públicos, o sea, no darle una preferencia epistemológica, digamos, a la correspondencia privada o a los recaditos secretos, sino tener en cuenta también la eficacia que tienen los documentos públicos. Y hay documentos públicos donde Heidegger está hablando de Husserl, a veces críticamente, pero creo yo que se establecerían dos estratos: el nivel de la correspondencia privada y el nivel de las publicaciones que todo el mundo vio o que todo el mundo podía ver, ¿no? Porque me parece que el nivel de performatividad de un documento público es mucho mayor, y entonces que habría que atender justamente a ese espacio, el espacio de lo público, vamos, y no desechar el espacio de lo público dándole una prioridad cognoscitiva a las cartas, ¿no? Sí, si revisamos la correspondencia de Heidegger, incluso a su esposa, pues sí hay una toma de distancia ante su maestro Husserl, y creo que la toma de distancia es algo tan explicable como que Husserl es de manera muy radical un filósofo de la conciencia, mientras que Heidegger, ya desde que es su alumno, desde muy joven, está orientado no a la conciencia, sino al ser. Incluso eso le otorga a los textos filosóficos de Heidegger una fuerte carga anti-Descartes, mientras que Husserl reconoce el magisterio de Descartes como el primero que descubrió el valor de la conciencia. Incluso le dedica uno de sus libros, ¿no? Las famosas meditaciones cartesianas. Vamos a ver que Heidegger se mueve por instinto natural en el terreno opuesto. O sea, Heidegger le repugna la idea de una filosofía de la conciencia. Él lo que está buscando es el ser, la ontología, ¿no? En una carta a Jaspers, ya que estamos hablando de las cartas, voy a transcribir el contenido de un fragmento de una carta a Jaspers de 1926. 1926 pues es un año
clave, porque en ese año Heidegger ya tiene preparado el manuscrito de Ser y Tiempo, que le ha entregado a su maestro Husserl, y que el propio Husserl va a publicar. También Husserl no puede decir me engañaron. Él tenía el manuscrito, ¿no? Él vio el manuscrito y él lo autorizó. Pero bueno, en una carta a Jaspers del 26, cuando ya el manuscrito está en proceso de publicación, ya está en la imprenta Ser y Tiempo, ¿no? Dice lo siguiente Heidegger: para mí, entendido de bulto, ser y tiempo es un trabajo de transición. Fíjense qué interesante, porque se habla de los dos Heidegger. Yo creo que sí, que hay dos Heidegger, Ser y Tiempo, y luego de las numerosas publicaciones que vienen después. Pero el mismo Heidegger siente que Ser y Tiempo es un trabajo de transición, que él mismo ya está cambiando con respecto a su propio manuscrito, ¿no? Bueno, dice, para mí, entendido de bulto, Ser y Tiempo es un trabajo de transición. Y aquí viene lo esencial. Del hecho de que Husserl encuentre todo el asunto extraño y no pueda encontrar un lugar en él para la fenomenología habitual, concluyo de este hecho que estoy en los hechos ya mucho más lejos de lo que yo mismo creo y veo. O sea, el hecho de que Husserl no se reconozca, que se sienta raro con ese texto, es una señal para Heidegger de que va por el buen camino. Fíjense qué forma de vivir esta situación, ¿no? Si hay que hacer caso a lo que se dice en las cartas, esta cita resulta fundamental. Husserl estaba al tanto del manuscrito y no se reconocía del todo en él. En efecto, la propuesta fenomenológica de Heidegger, pues, es muy diferente, es la antípoda, de hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nos indica que Heidegger no le ocultó sus diferencias. Las podía ver el propio Husserl ahí en el manuscrito, ¿no? Por eso la tesis de la traición de Heidegger a su maestro, me parece que empieza a quedar debilitada si tomamos en cuenta estos hechos que son del conocimiento público. No traicionó a su maestro, en dado caso lo modificó, lo cambió, lo interpretó de otra manera, para decirlo en términos de Harold Bloom y regresar al problema de la angustia de las influencias. El filósofo fuerte lee mal a sus antecesores. Heidegger, en la medida en que es un filósofo fuerte, está obligado a reinterpretar de manera equivocada a su maestro. Sí, claro, porque van por caminos muy diferentes, ¿no? Creo yo que si acaso hay un engaño en la relación Husserl-Heidegger, creo yo que este engaño, en dado caso, los dos se engañaron a sí mismos. Esa es un poco la tesis que yo sostendría. Fue un engaño mutuo que corrió sobre la base de un doble interés encontrado. Heidegger, explicarle, ¿no?, trató en todo momento de conservar la aquiescencia de su influyente maestro, sabiendo bien que esta actitud le abriría abundantes espacios en su carrera académica. Igualmente, el maestro Husserl estaba interesado en impulsar la carrera de su alumno en la medida en que, como fundador del movimiento fenomenológico, tenía necesidad de que un joven brillante y con personalidad propia continuara dándole vida al movimiento que él había iniciado con enorme éxito internacional. Por razones cronológicas muy entendibles, Husserl sabía que necesitaba un relevo, dado que se aproximaba la fecha de su jubilación en la universidad y que necesariamente tendría que hacer un paulatino mutis en la escena filosófica de su tiempo. Dos intereses contrarios, aunque a la vez complementarios, motivan la conducta de cada uno de ellos. Además,
piensen ustedes en el hecho, esto yo creo que era un hecho grandioso, o sea, no se crea un movimiento filosófico cada fin de semana. El movimiento fenomenológico, o sea, Husserl creó el movimiento fenomenológico. Vamos, un movimiento que impactó y que tuvo muchísimos seguidores. Incluso se decía que Friburgo era la ciudad de la fenomenología. O sea, el prestigio que Friburgo había obtenido, claro, porque ahí enseñaba Husserl, ¿no? Y claro, Husserl tenía como, era el hijo de la criatura, era el padre de la criatura, y pues le interesaba que el movimiento fenomenológico no muriera con él, sino que tuviera una continuidad. Y eso también explica su gran amor por Heidegger, ¿no? Porque era el discípulo, le estaba pasando la estafeta, ¿no? A pesar, debo decir algo que es como confesión personal, cuando yo pienso en Heidegger pienso que era un hijo de puta. O sea, mi forma era un cabrón, y creo que hay muchas pruebas para demostrarlo, pero no veo que haya sido particularmente malévolo con Husserl, porque las cartas estaban sobre la mesa. Por eso hago referencia a los documentos públicos. Es cierto que hay críticas, no las ocultó nunca Heidegger, en sus cursos menciona elogiosamente a su maestro Husserl y al mismo tiempo a veces atreve críticas. Por ejemplo, en un curso que da en Gotinga en 1913, se publicó con el título de Ontología Hermenéutica de la Facticidad, anota: durante 6 meses los alumnos de Husserl han estado analizando el buzón de correos. Y dice, si esto es fenomenología, yo soy dialéctico. Diciendo, nunca van a acabar de describir el objeto. Si se ponen en ese plan de describir minuciosamente en qué consiste el buzón donde le llega el cartero a recoger las cartas o a depositar, si esa es la fenomenología, vamos, hay una posición muy irónica del joven Heidegger. En 1928, fíjense, ya había aparecido hace tiempo, en 1928, por insistencia de Heidegger, se publica un libro de Husserl, que Husserl había estado durante casi 20 años reticente para publicar. Es un libro que se llama Lecciones de Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo. El libro estaba preparado desde 1910. Pero, por alguna razón, Husserl, que además escribía como endemoniado, su archivo es casi inabarcable, pues había tenido, no sé si dudas sobre este manuscrito, nunca lo había querido publicar. Bueno, pues Heidegger le insiste que lo publique y accede a la publicación en 1928, 18 años después de que lo había escrito. Y naturalmente hay un prólogo del propio Heidegger. Bueno, pues en ese prólogo, Heidegger, si ustedes quieren de manera diplomática, deja caer la gota de la crítica. Y digo, es un libro, es un documento público. Y ese prólogo, el primero que lo leyó, incluso antes de que apareciera el libro, pues fue Husserl. Vean lo que dice el párrafo pertinente de este prólogo, que por otro lado es muy breve, del propio Heidegger. Dice: el tema que atraviesa la presente investigación es el de la constitución temporal de un dato puro de sensación y el de la autoconstitución del tiempo fenomenológico que está a la base de tal constitución. Son decisivas a este respecto la mostración del carácter intencional de la conciencia del tiempo y la clarificación crecientemente radical de la intencionalidad en general.
Ya solo esto convierte a los estudios subsiguientes, continúa diciendo Heidegger, abstracción hecha del contenido específico de los análisis particulares, en un complemento imprescindible a la aclaración fundamental de la intencionalidad que por vez primera se emprendió en las investigaciones lógicas. Aún hoy, la expresión intencionalidad da nombre no a un lema, sino a un problema central. Reconozco que está muy abstracta esta cita, pero la frase final da la clave. Dice, aún hoy la expresión intencionalidad da nombre no a un lema, sino a un problema central. Si tomamos en cuenta que toda la fenomenología de Husserl se basa en el concepto de intencionalidad, veremos que con esta sola frase Heidegger está poniendo en duda toda la validez de la construcción husserliana. En un documento que el primero que vio fue Husserl y que el primero que autorizó que apareciera fuera Husserl. O sea, digo todo esto para abonar la idea de que no hubo tal traición, cuando menos no en ese momento. Ya cuando, 5 años después, cuando Heidegger es rector de la Universidad de Friburgo y le niega el derecho a Husserl a entrar a la biblioteca, ahí sí podemos aceptar que hay una traición y que Heidegger estaba al servicio de los cochinos nazis, como además obviamente lo estaba. Nunca renegó de su nazismo, ni siquiera a punto de en su última entrevista en el Spiegel antes de morir. Bueno, y hay otros datos. Se muere Husserl y Heidegger no asiste a su entierro. O sea, hay muchos datos que implican un distanciamiento y ahí sí una traición posiblemente. Bueno, queda pendiente frente a la argumentación de Cholokovsky este asunto que yo les planteaba, de que creo que sí es necesario establecer una diferencia entre lo que son los documentos privados y los documentos públicos, y que el nivel de performatividad es algo que habría que tomar en cuenta. Y un ejemplo que podríamos poner más cercano a nosotros sería la relación entre Alfonso Reyes, el maestro, y Jorge Luis Borges, que de cierta manera resulta ser el alumno, porque era menor cuando se conocen en Buenos Aires, donde realiza tareas diplomáticas don Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ya es un personaje formado, ya el estilo literario de Alfonso Reyes está plenamente formado, y en cambio Borges es un joven que viene de la vanguardia y que está buscando un modo más clásico para manejar el español, y encuentra en la relación y en su amistad con Reyes el incentivo para convertirse en el Borges que es hoy. Vamos, o sea, si ustedes leen los primeros textos de Borges, sobre todo hablo de los textos en prosa, digamos el libro Inquisiciones, que el propio Borges no quería que se publicara, ya circula debido a que murió y la vio de autorizado. Verán que es una prosa estrambótica, es una prosa chirriante, la prosa de un joven de vanguardia, de una enorme inteligencia, pero es una prosa disparatada en cierto momento. Borges se da cuenta que así no puede seguir escribiendo, y en gran parte se da cuenta de eso a partir de su amistad con Reyes. Y entonces voy a citar algo que seguramente todos ustedes conocen. Cada vez que se le preguntaba a Borges, un periodista que se le acercaba, oiga, ¿qué nos puede decir de Reyes?, él siempre expresó los elogios mayores que ustedes puedan encontrar. Decía, la mejor prosa castellana de todos los tiempos es la de Alfonso Reyes. No hay una sola declaración pública, no hay una sola conferencia de Borges donde hablara de Reyes, donde no dijera, es el maestro que me enseñó a escribir, ¿no? Ahora bien, muere Borges y Bioy Casares, que era su amigo, no solo su amigo, sino que se veían diario, y se veían diario para trabajar. Tienen libros escritos
a cuatro manos, si lo podemos decir así, o a dos manos. Publica un mamotreto así de como 2000 páginas que se llama Borges, y ahí va transcribiendo todas las conversaciones que tiene. ¿Y cuál será mi sorpresa cuando encuentro unas opiniones horribles, pero verdaderamente horribles, de Borges acerca de Reyes, que contrastan totalmente con las declaraciones públicas? Dejen buscar una... ya sé que ya me pasé del tiempo, pero déjenme buscar esta... Aquí está. Sale a la conversación, porque Bioy lo menciona. Bioy le menciona a Borges que está leyendo Marginalia, uno de los decenas de libros que publicó Reyes. Y anota enseguida el comentario que le hace Borges. Dice, es bestial, dice: me pregunto si el título de la obra de Reyes no podría ser Tiras y Pelusas. ¿Para qué escribe todo eso? Y si lo escribió, ¿para qué lo publica? Es demoledor, ¿eh? O sea, fíjense, toda la obra de Reyes se podría sintetizar en este título: Tiras y Pelusas. Tiras como pedazos, ¿no? Como pedazos de carne, entonces, y pelusas, o sea, está diciendo, este señor no tiene obra, tiene pura pedacería. Ahí mismo dice: en un país civilizado, solo por parodia la gente podría escribir así. Hemos creído que escribía bien, lo hemos propuesto para el premio Nobel, y en efecto, Borges y Bioy habían firmado una carta apoyando la candidatura de Reyes a Nobel. ¿Estaríamos locos?, se pregunta Borges. Bueno, quizá todo autor leído con cuidado revela su imbecilidad. Y todavía hay un comentario final. Dice Borges: leyendo el libro de Reyes sobre Goethe, uno intuye que ese libro es el resumen de otros. Cuando uno siente esto, no puede respetar mucho el libro que lee. ¿Cuál es el gran libro de Reyes? ¿El Deslinde? No pude leerlo. Vean qué contraste. Entonces, mi tesis es que una cosa es lo que uno dice acá en lo oscurito, que pueden ser cosas horribles, y otra cosa son las declaraciones públicas. Y que las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas, y no se excluyen la una a la otra. Pero, es que una cosa es como el chisme, ¿no? La cosa acá sale la maledicencia. Hay que entender que, digamos, que el género epistolar o las conversaciones acá en privado, pues pertenecen a otro estrato de la imaginación, ¿no? Hay que recordar, yo repito, siempre que habló en público Borges sobre Reyes, siempre lo puso como un gran maestro de la prosa, ¿no? Incluso hizo algo que no ha hecho ningún otro escritor mexicano. Cuando muere Reyes, Borges le escribe un poema, y es un poema extraordinario y un poema conmovedor. Búsquenlo. Se llama A.A.R. No dice Alfonso Reyes en el título, dice A.A.R. Pero por todo lo que dices, obviamente esa A y esa R corresponden a Alfonso Reyes. Bueno, pues con esto ya doy por terminada mi prolongada charla. Disculpen.